al trabajador. Em, Como dice María, aquí es fiesta, pero aquí estamos al pie del cañón, ¿no? Gracias a Luis por la lecturita, muy bonita, la verdad. Invita siempre, a pesar de las dificultades, al trabajo del maestro, ¿no? Ya una vez que conocemos al maestro no podemos quedarnos atrás. Bien, pues comenzamos la conferencia y la verdad que siempre que vamos a la codificación, y aunque hayamos leído la doctrina varias veces los libros, ¿no? Yo me asombro porque siempre que cojo de la codificación, cojo un capítulo y cualquier capítulo de ellos sirve para hacer una conferencia. A veces buscamos qué decir o qué comentar y empezamos a pensar, pedimos inspiración y la verdad que no hay más que abrir cualquier libro de la codificación y cualquier capítulo sirve para hacer una conferencia y eso es lo que he hecho. Aquí, lo que expongo yo aquí no es cosecha mía, es un estudio de Kardec y la verdad que hace tiempo volví a coger el libro de los mediums, porque es un trabajo del libro de los mediums, en la primera parte, en el capítulo 3, que se titula El método, y la verdad que a veces, como siempre leemos de las partes más interesantes o que más nos conviene, a veces nos olvidamos, ¿no? de los primeros capítulos. Y aquí en el método, cuando yo leía el método, no caía qué significaba, ¿no? El método. Digo, ¿el método para qué? Y cuando empecé a leerlo me pareció estupendo. Hace un estudio comparativo que hizo Cardé, que nos ayuda mucho a nosotros, para nuestro día a día y para convivir con personas de todo tipo de creencias, ¿no? Y pues ahora os voy a comentar de qué va el capítulo 3. Y Cardé comenta, el deseo de convencer, claro, cuando conocemos la doctrina, por lo menos yo hablo de mí, cuando tenía tanta sed de buscarle respuestas a la vida, al que hacemos, para que estamos aquí, ¿no? Y buscaba en todos los sitios, ¿no? Y cuando conocí la doctrina, pues la verdad que nos llena tanto, la vemos tan lógica, nos sentimos tan bien porque nos ha aclarado aquellas dudas que como buscadores de quién somos, ¿no? Como espíritus que somos, que queremos crecer y queremos saber cuál es el objetivo de la vida, ¿no? Cuando estamos en ese momento y la encontramos, la verdad que nos llena y creo que todo el que conoce la doctrina y la entiende, la cambió la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como comenta Kardec, que normalmente queremos convencer a los demás, que es algo natural, que es loable, y que nunca está de más estimular, ¿no? El querer convencer a los demás, porque decimos, si esto es maravilloso y me sirve a mí, pues a esta persona que sufre, a la otra que se pregunta y a la otra que no entiende de lo que acontece con este mundo, pues yo voy toda eufórica, toda contenta, convencida a querer convencer a los demás, ¿no? Pero claro, nosotros queremos que ese esfuerzo que vamos a hacer en querer convencer a los demás o ofrecerle aquello que a nosotros nos sirvió, pues va a ser fructífero y así queremos que sea. Entonces, Kardec, para facilitarnos la tarea, él nos dio varios consejos, porque claro, él empezó con esta filosofía y él se encontró a muchas personas y cada uno con sus conceptos, con sus ideas, con su forma de ser. Entonces él nos va a facilitar un poquito esa tarea para nosotros también saber con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, en el libro de los medios escribió unas recomendaciones extraídas de su propia experiencia. Y lo primero que dice, lo primero es que el espiritismo es toda una ciencia, una filosofía. Y el que quiera conocerla seriamente, la primera condición es hacer un estudio serio. Él parte de ahí. Y hay mucha gente que te pregunta, ¿y eso qué es? ¿Y de qué va? Entonces nosotros a veces queremos en una disertación dar ahí, ¿no? Y que la persona se entere. Y Kardec recomienda y dice que hay que hacerlo poquito a poco. Porque si queremos verdaderamente saber qué es la doctrina, no podemos convencer a las personas en un ratillo, ¿no? Entonces, lo primero que se requiere es hacer un estudio serio. Entonces, por lo general, se cree que para convencer a alguien basta con mostrarle los hechos. A veces hablamos primero del fenómeno y creemos que hablando del fenómeno, que si hablamos con los espíritus, que si están ahí, que si mueven, que si... Y incluso a veces en nuestra ignorancia queremos invitar
a que observen el fenómeno, ¿no? Eh, Normalmente Kardec recomienda que no es la forma más adecuada. Él dice que por su experiencia no es siempre el mejor camino. Comenta que antes de querer convencer del espiritismo a alguien, a un incrédulo, incluso mediante los hechos, nos conviene asegurar de cuál es su opinión referente al alma, ¿no? Hacerlo espiritualista antes que espiritista. Primero, saber si creen algo, si creen el alma o si creen algo después de la muerte. Hablarle directamente de los espíritus, pues no serviría para nada, que en el fondo no hemos investigado si verdaderamente creen en el alma, porque si no creen que haya algo más allá, hablarle de los espíritus es un poco absurdo, ¿no? Entonces, hay que, dependiendo de lo que crea, pues hay que ir haciéndole notar que es que hay algo que se escapa a las leyes materiales, hablarle un poquito de lo que siempre hacemos, ¿no? De la armonía del universo, de cómo todo tiene una relación una cosa con la otra, si una no funciona bien repercute a la otra, que hay unas leyes, un poquito, ¿no? En fin, se es de hablar de lo más conocido, de lo que conozca, a lo desconocido, ¿no? Se va ampliando. No directamente de los espíritus, no debe de ser ese el punto de partida. Y a veces creemos que sí, que a lo mejor hablando ya directamente del fenómeno, pues se va a convencer. Y ya Kardec dice que no es el mejor punto, ¿no? Entonces, él hizo un pequeñito estudio y él comentaba que entre los materialistas que existen, dentro de los materialistas, unos, a ver, esto va lento, ah, que están los materialistas por sistema. ¿Quiénes son los materialistas por sistema? En ellos no cabe la duda, sino la negación absoluta, razonada a su modo. Son personas que para ellos no tienen dudas, absoluta, vaya. Nadie le puede convencer de nada porque ellos no tienen duda, ellos creen que nada existe después de la materia y ya está. Ellos creen que el hombre es una máquina que funciona mientras está en buen estado, pero que luego se descompone cuando se muere y que solo queda el esqueleto. La mayoría se obstinan en esa opinión, comenta por orgullo, ¿no? Cuando tú empiezas a hablar con la persona que es de este tipo y empiezas a dar argumentos y empieza a vislumbrar a lo mejor que eso que tú le estás argumentando no lo conoce, pues nota que queda como en desventaja. Entonces, por orgullo, pues se mantiene todavía más en no creer, ¿no? Su amor propio no les deja ver, claro, incluso presentándole pruebas de lo contrario. Porque a lo mejor vamos razonando con él, pero aún así el orgullo no le permite ver que la otra persona tenga la razón cuando lleva tanto tiempo creyendo en que nada existe, ¿eh? Entonces él comenta, Kardec dice que con estas personas no hay nada que hacer. Y a veces dicen, bueno, pues si yo viera, creería. Tú hazme ver que yo creería. Y Kardec dice que no es así, que no nos confundamos, que no porque le hagamos ver van a creer. Son personas que cuando ven que tú insistes, que quieres hablar del tema, que los quieren convencer, pues llegan a creerse que ellos tienen una importancia, que tú le das una importancia mayor, entonces se obstinan más en llevarte la contraria, ¿no? Es como un juego, ¿no? Yo digo que no, tú me quieres convencer, entonces cuando tú me quieres llevar a tus filas porque yo soy importante. Y eso hace que opinen todo lo contrario, ¿no? Que no pongan oídos. Y comenta Kardec que hay tanta ingenuidad en pretender encontrar todo el espiritismo en las mesas giratorias como toda la física infantiles. Es algo parecido. Nos creemos que porque vean algo, o un movimiento, un trabajo mediúnico, o que se muevan objetos, van a creer, y no es así. Porque el espiritismo no es solamente eso, es mucho más, ¿no? Luego comenta Kardec que dentro de estos materialistas hay otra categoría, otra segunda clase, que son materialistas por indiferencia o por falta de algo mejor. Estos son más abundantes que los de antes. Comenta Kardec que el materialismo es un sentimiento antinatural, porque sabemos que cuando somos creados tenemos eh, el
Interiormente sabemos que hemos sido creados. Es como el niño que sabe que aunque no tenga una madre por lo que sea, porque no esté, porque haya fallecido, porque lo haya abandonado, él sabe que tiene una madre y así lo entiende. Pues nosotros nos pasa igual con el sentimiento de Dios, ¿no? Es el no creer en Dios algo antinatural, lo que pasa que con el orgullo, con la vanidad, con la no creencia y con la rebeldía, vamos perdiendo ese sentimiento, ¿no? Entonces, en este caso, los que son materialistas por indiferencia, por falta de algo mejor, ellos sí desean creer. Pues la incertidumbre de no creer los atormenta. Desean creer en el porvenir, pero fue mostrado sin bases en la razón. Y de ahí sus dudas y, en consecuencia, la incredulidad. Esto es otra eh, clase diferente de los materialistas. No tiene nada que ver como el otro, que le ponga lo que le presentes, no va a creer. En este caso, esto es diferente porque ellos están deseando de creer. Lo que le han presentado no tiene coherencia, entonces no creen. Ellos no pueden comprender, pero están más cerca de nosotros de lo que ellos imaginan. Si le ofrecemos algo racional, ellos lo aceptarán. Es como el náufrago, se le ofrece una tabla de salvación. Es otro tipo de materialista, ¿no? Y al lado de los materialistas propiamente dichos, hay una tercera clase de incrédulos, que serían los incrédulos por mala voluntad, que son los que no quieren conocer, ¿no? Que aunque se consideren espiritualistas, al menos de nombre, son tan refractarios como los anteriores. A estos les molesta creer porque eso les haría dejar de disfrutar de los placeres materiales. No quieren conocer, les hablas del tema, les habla del mundo espiritual, les habla de los espíritus que seguimos viviendo y no quieren saber nada de nada. Pero es por esto, porque no quieren dejar los placeres materiales, eso perturbaría su tranquilidad, se deleitan con las ambiciones, con el egoísmo y con la vanidad humana. Entonces cierran sus ojos para no ver y sus oídos para no escuchar. Y estos son dignos de lástima, porque teniendo la oportunidad no la aprovechan, ¿no? Luego están otro tipo de incrédulos, que son incrédulos interesados o de mala fe. Estos sí saben muy bien a qué atenerse con el espiritismo, lo conocen, pero lo condenan de manera ostensiva por motivos de intereses personales. Entonces, ellos sí conocen, saben que es bueno, pero no quieren saber nada, porque tendrían que hacer cambios. Entonces, no le interesan. Entonces, si pueden realizarlo, lo hacen. No tenemos nada que decir ni hacer respecto a ellos. En ellos hay un prejuicio contra el cual chocan todos los argumentos. Lo que pasa es que el tiempo se encarga de abrirle los ojos. Pues al no poder impedir la expansión de la verdad, serán arrastrados junto a los intereses que pretenden resguardar. La verdad es curioso cómo somos, ¿no? Cuando no nos conviene o cuando no queremos, eh, no querer entender. Y a veces este tipo de personas que conocen y no les conviene, a menudo, cuando ya no pueden dejar de negar porque le estás dando argumentos, dicen, bueno, pues protestan por todo y por la vida y al final dicen, bueno, pues yo la próxima encarnación, a mí que Dios me ponga con dinero y que me haga estar mejor y verás cómo creeré, ¿no? Entonces utilizan los argumentos de la doctrina a sus intereses, cuando les conviene y como le conviene, ¿no? Entonces, además de estos opositores, hay una diversidad de gradaciones. ¿Qué serían? Los incrédulos por cobardía. Eh, Son estas personas que no quieren creer porque a lo mejor creen que si creen en los espíritus o en todos estos temas, como ellos dicen, en todas estas cosas raras, ¿no? Pues pasa como con la Inquisición. En la Inquisición era normal no decir las cosas porque te quemaban de verdad, ¿no? Pero estos no tienen ese valor de hablar de los espíritus o creen que se van a reír de ellos. Entonces, se quedan callados y no quieren creer por eso, por cobardía, ¿no? Entonces, cuando vean que creen del espiritismo y hablan de los espíritus, no lo van a quemar, pues a lo mejor toman otra opción, ¿no? Pero de momento hay personas así, que no quieren creer porque no tienen la suficiente valentía de decir, pues yo creo en esto, y escuchar que la gente esté en contra, ¿no? Luego hay otro tipo de incrédulos
que son los incrédulos por escrúpulos religiosos, que son los que cuando estudien profundamente verán que el espiritismo respeta todas las creencias y que se apoya en las bases fundamentales de la religión. Ellos tienen el escrúpulo del espiritismo porque creen que el espiritismo es algo de magia o de espíritus mentirosos. Nos ha molestado en saber de qué van. Entonces, en el momento que se decidan a leer o saber o querer, ellos se van a dar cuenta que el espiritismo está fundado en las bases de la religión, ¿no? Al revés. Y que uno de los efectos es precisamente inspirar sentimientos religiosos. Y hay mucha gente de otras creencias que no quieren hablar del espiritismo por las connotaciones que el espiritismo tiene, ¿no? Por desgracia, a veces los mismos espíritas, pues utilizamos lo que la gente cree que es el espiritismo y que no es, y lo utilizamos, como es y la mediunidad para cosas que no deben de ser, ¿no? Bueno, pues hay otro tipo de opositores que son aquellos por orgullo, por espíritu de contradicción, por frivolidad, etcétera. No dan su brazo a torcer. Ellos, por su orgullo, hay personas que ni han leído, ni han escuchado, ni quieren escuchar. Entonces, categóricamente, pues, por contradecir, pues dicen que no. Y por frivolidad, como no entienden, pero se niegan. Es como los niños, ¿no? No, a mí no, eso lo entiendo, pero no. Entonces, la verdad que el que niega no prueba nada. El decir que no, los niños también dicen que no y no saben de nada, ¿no? Entonces el negar no prueba nada, como dice Kardec. Cuando una persona niega algo, tiene que hablar con un conocimiento para decir, pues no, por esto y por esto y por esto. El creer y decir yo no creo porque sí, yo tengo que decir que creo porque sí. No es un argumento bueno, ¿no? Y no queremos olvidarnos de esta categoría, incrédulos por decepción, y estos son los que pasaron de la confianza exagerada a la incredulidad porque sufrieron un desengaño. Yo también conozco a personas que dicen, sí, yo estuve una vez en una reunión, estuve con un espiritista, pero luego resulta que todo era mentira, que no era verdad, que me estaban engañando y dejan de creer, no van más allá, no han sido atrapados, ¿no? Entonces, desanimados, abandonan, rechazan todo. Tuvieron un desengaño, una mala experiencia y a partir de ahí no quieren escuchar ni hablar, nada. Esto es consecuencia de un incompleto estudio del espiritismo y falta de experiencia. Si verdaderamente hubiéramos hecho un estudio, sabríamos que hay personas que aún llamándose espíritas o llamándose creyentes, no actúan como tal, ¿no? Entonces simplemente sería una vez más. Comenta Kardec que si alguien ha sido engañado por los espíritus es debido, y esto me hace gracia, porque preguntan lo que ellos no deben o no pueden responder. Cuando no tenemos un conocimiento de la doctrina a través del estudio, nos creemos que los espíritus están ahí para decirnos todo lo que nosotros queremos. Si lo hubiéramos estudiado, sabríamos que normalmente a las preguntas frívolas vienen espíritus frívolos y a veces no tienen ni idea de lo que le preguntamos y se inventan las respuestas, ¿no? Otros ven en el espiritismo solo un medio de adivinación. El que solamente vea eso y vaya a la doctrina queriendo encontrar eso, pues se va a encontrar con espíritus pues iguales, ¿no? Livianos, frívolos, que se dedican solamente a argumentar y a decir lo que no saben. A los espíritus frívolos les encantan ese tipo de personas. Las personas que son ambiciosas, pues les augura maridos, tesoros ocultos, herencias, ellos lo pasan bomba, ¿no? Las personas serias y prudentes saben preservarse de esto. La verdad que cuando conocemos un poquito la doctrina, si hemos estudiado, porque a veces decimos que la conocemos por lo que nos han dicho o porque le hemos leído el libro del espíritu simplemente. Y la codificación no solamente está en el libro de los espíritus, hay mucho más, ¿no? Y las personas que ya hemos leído un poquito, pues cuando nos dicen, ven, que te voy a convencer, que aquí hay fenómenos, que verás tú, que hay una medium que es muy buena y que te va a decir y te va a dejar de decir, tú pregúntale lo que quieras. Lo que hemos estudiado, ahí nos frenamos. Ese tipo de reuniones y de personas que te lo facilitan, tú ya sabes que no. Porque las personas serias y prudentes no hacemos ese tipo de cosas, ¿no?
Seguimos con otros que son los indecisos. Es una clase de la más numerosa, comenta Kardec, y que la mayoría son espiritualistas por principio. Creen en algo, creen que hay algo más, creen en Dios, tienen un poquito de intuición de las ideas, incluso espíritas, ¿no? Tienen una aspiración a algo que no llegan a definir, entonces solo les falta coordinar un poquito lo que van escuchando, lo que van leyendo, enunciar unos pensamientos, y para ellos el espiritismo es como un rayo de luz. Por eso lo adoptan con prisa, porque los libera de la angustia de la incertidumbre. En este estado yo me veo que he estado. Cuando estaba buscando algo, porque lo que tenía no me convencía, yo estaba en ese estado, ¿no? Es como tener una inquietud o una intuición de que hay algo más, de que verdaderamente existe la justicia, pero no te han sabido explicarla, no la has encontrado. Y cuando empiezas a escuchar un poquito de la doctrina, estás en ese tiempo indeciso. Lo malo es estar ahí siempre y dudando y echarse para atrás. Pero a veces pasamos por este periodo y luego, cuando ya empezamos a estudiar y a ver la doctrina, entonces la adoptamos y nos sentimos liberados porque ya esa incertidumbre que tenemos, pues se nos quita. Y esto es un poquito lo que Kardec comenta referente a las personas que se oponen al espiritismo o que no creen o son materialistas. Y luego pasa a la categoría de los creyentes, que también hace una clasificación muy curiosa, porque tú crees, bueno, que creen en el espiritismo, pues acepta todo y va bien, ¿no? Pues no, dentro de las personas que creen, pues hay una diversidad de categorías, ¿no? Y vamos a ir a la primera, que son espíritas sin saberlo. Eh, es parecido al anterior, ¿no? Es parecido un poquito a la categoría de los indecisos. Son los que, sin haber oído hablar de la doctrina espírita, tienen un sentimiento innato de los principios que la componen. Se ve reflejado, por ejemplo, en los escritos, si son poetas, en las poesías, son moralistas, también en los filósofos, sean antiguos o modernos, al punto de que en los escuchas se creen que están perfectamente iniciados. Tienen el conocimiento intuitivo, lo demuestran en sus escritos, en sus conversaciones, quizá aquí, y cuando los escuchas, dices, mira, esa persona seguro que es espírita. Y a lo mejor todavía no lo es, simplemente es creyente, pero como los postulados espíritas están en todas las religiones y entran dentro de las leyes naturales, pues es normal que personas sin conocerlo tengan intuitivamente ya ese conocimiento de vidas pasadas, ¿no? Entonces se refleja, y es curioso, ¿no? Que lo son y no lo saben, pero se reflejan de hace. Luego hay otra segunda categoría, son los que se convencieron a través del estudio directo del espiritismo. Pero es curioso como también ahí hay categorías. Y podemos distinguir los espíritas experimentadores. Creen simplemente en las manifestaciones. El espiritismo es para ellos solo una ciencia de observación y de hechos curiosos. Parece mentira, ¿no? Que la gente, conociendo la doctrina, pues simplemente se queden con la parte científica. Y verdaderamente es verdad, porque el que lleve mucho tiempo en la doctrina y conociendo a gente, yo conozco de casos de personas que cada vez que vienen al centro siempre hablan de la parte del fenómeno, de que si tienen un montón de cinas que recogen voces, que si tienen un montón de grabaciones, de psicofonías, y vienen un año y vienen otro, y solamente les interesa esa parte. Es como si lo otro no existiera. Se centra la mente en los fenómenos y en las manifestaciones. Y se tiran una asistencia yendo de centro en centro y de casas encantadas a casas encantadas y hablando del espiritismo como solo fuera hechos curiosos y es solamente una ciencia de observación. Y es verdad que es muy importante el fenómeno, pero el espiritismo no es solo una ciencia de observación, simplemente, ¿no? Es una filosofía, que tiene consecuencias morales.
tiene que ver con nuestra buena conducta. Entonces, no es solamente la fenomenología, hay mucho más. Luego están los espíritus imperfectos. La verdad que es un tema muy curioso y cuando lo leí me gustó recordar, ¿no? A pesar de que hacía mucho tiempo ya que había leído el libro de los medios y volver a retomar la codificación es algo maravilloso porque te acuerdas de muchas cosas que ya no te acordabas, ¿no? Entonces, dentro de los espíritas estamos los espíritas imperfectos. Ven algo más que hechos y comprenden su aspecto filosófico. También admiran su moral. Pero ¿qué pasa? Que no la practican. La influencia de la doctrina sobre su carácter es nula o insignificante. No modifican en nada sus hábitos, ni se privan de un solo de sus placeres. Consideran que la caridad cristiana es solo una hermosa máxima. Yo conozco a gente que dice, fulanito de tal ha hecho esto y lo otro, hay que ver qué más se comporta, hay que ver que su actitud, hay que ver que hace esto y lo otro. Pero ¿y ese espírita? La gente se cree que los espíritas, por el mero hecho de tener una doctrina perfecta, porque la doctrina es perfecta, somos perfectos, y no es así. A veces nos gusta, la aceptamos porque es justa, nos gusta hablar de ella, pero no aceptamos la parte moral. Nos quedamos solamente en el fenómeno porque no nos exige nada. Pero claro, la parte moral sí nos exige cambios, ¿no? Y cosas que no queremos hacer. Entonces hablamos de que somos espíritas y que el espiritismo está muy bien, está muy bonito, pero no queremos cambiar nada, nada en nuestra vida moral. Y entonces, si somos orgullosos, lo seguimos siendo. Si somos envidiosos y celosos, lo seguimos siendo. Y si somos hostiles, lo seguimos siendo. Y el espiritismo sirve simplemente para que salga de nuestra boca, pero para nada ha entrado en nuestro corazón. Porque a veces vemos entre nosotros los espíritas actitudes los unos con los otros que decimos, Dios mío, ¿conocemos nosotros la moral del espiritismo? Porque estamos como si no lo conociéramos. Estamos envidiándonos, estamos echando tierra unos a los otros y hay hostilidad y de todo. Y parece mentira que estemos todos hablando de espiritismo cuando el espiritismo es una enseñanza maravillosa y una filosofía de amor y de amistad, ¿no? Por eso que esta parte del libro de los medios es fantástica y es bueno leerla para recordar y para ver en qué clase estamos nosotros, ¿no? A mí la verdad que me ayuda mucho. Vamos a seguir viendo otra categoría que son verdaderos espíritas o espíritus cristianos. Así lo dice Kardec en el libro, verdaderos espíritas o espíritas cristianos. Son los que practican la moral espírita y aceptan todas sus consecuencias. Esto es muy interesante y muy bueno de comprender, porque conocer la dos solamente habla de los fenómenos, de los espíritus, del ángel guardián, de que vamos a ver este fenómeno, el otro, sino es aceptar también las consecuencias, aceptar que si yo conozco la doctrina y sigo perjudicando y sigo haciendo mal y sigo hablando mal y sigo pensando mal, eso va a tener unas consecuencias y por eso a veces no nos gusta la parte moral de la doctrina, porque nos hace pensar que aquello que no estábamos haciendo bien, pues luego nos va a venir como sufrimiento. Y esa es la parte que a veces pues, no nos gusta, ¿no? Como saben que la vida en la Tierra es pasajera, tratan de aprovechar el tiempo para avanzar en su progreso. Estos son los verdaderos espíritas. La doctrina nos da un conocimiento, nos esclarece sobre lo que vamos a encontrar después. ¿Qué pasa? Ese conocimiento, porque si lo que están allí sufren, porque no han perdonado, porque no han amado, porque han sido egoístas, porque han sido celosos, yo que quiero encontrarme algo bueno cuando vaya para allá, pues voy a procurar no hacer eso. Entonces, los espíritas verdaderos se esfuerzan por hacer el bien y por reprimir sus inclinaciones. No quiere decir que seamos perfectos, porque no lo somos, pero verdaderamente el mero hecho de ver que nosotros hay algo negativo que puede perjudicar y reprimir se entiende en estudiar nuestro mal comportamiento, aceptarlo y en cierto modo ir trabajando con no perjudicar a nadie con esas inclinaciones que tenemos, que nos perjudican siempre primero a nosotros y luego a los demás. Entonces, sus relaciones son siempre firmes, porque poseen una convicción
que les aparta de todo pensamiento del mal. Y la caridad es norma de conducta. Eso sería el espírita verdadero. Por eso yo muchas veces, cuando todavía me analizo y veo que hay en mí defectos, me da cosa decir soy espírita. No sé quién dijo que es mejor decir soy un estudioso del espiritismo o tengo interés en ser espírita, porque claro, si ser espírita es todo esto, todavía nos queda, ¿no? Ser verdaderos espíritus. Bueno, pues seguimos con la clasificación de Kardec y está otra cuarta categoría que son exaltados. Normalmente los espíritus exaltados suelen tener poco estudio de la doctrina, ¿no? Ignoran la doctrina muchas veces, ¿no? Entonces, la exageración es perjudicial en todo. En caso del espiritismo, las personas que son muy exaltadas, eh, que tienen sus opiniones y en sus actos son muy extremas, ¿no? Que se saltan con facilidad, eh, hacen que se acepte con mucha facilidad y sin control aquello que la reflexión y el análisis demostraría que es absurdo e imposible. Por lo general, el entusiasmo no conduce a la reflexión, sino que deslumbra. Estamos hablando del entusiasmo excesivo, ¿no? De ese sentimiento intenso, ¿no? Que te salta el ánimo y que produce una admiración excesiva, entonces te apasionas por alguien o por algo, ¿no? Cuando eres así, pues encuentras algo y lo encumbras y luego, pues, sin hacer un análisis, y a lo mejor cuando ves esa persona o esa cosa que encumbras que se equivoca, pues te vienes abajo, ¿no? Entonces, esta clase de adeptos, comenta Kardec, que es más nociva que útil a la causa del espiritismo. Son los menos indicados para convencer a quien sea, porque se suele desconfiar de su juicio, porque son tan exagerados y saltan tanto y a lo mejor hablan muchas veces sin coherencia, que las personas cuando lo escuchan, ¿esta persona qué le pasa? No dice las cosas con juicio, ¿no? No. Entonces, aunque les mueva la buena fe, son engañados por los espíritus impostores y por los hombres que tratan de explotar su credulidad y solo buscan ocasiones para mofarse más que para convencerse. Esto se ve mucho en estos programas de la televisión cuando hablan cuando hablan de espiritismo, le ponen el cartel de espiritismo, pero no es, y son estas personas que son muy exaltadas, que a lo mejor han estado con un medium y que a lo mejor han visto cualquier movimiento, la medium le ha adivinado algo y empiezan a decir que han visto unas luces, que han visto no sé qué, que han visto no sé cuánto, que es milagroso, ¿no? Así muy exagerado. Entonces, cuando en la tele sale eso, pues la gente dice, si esto es el espiritismo, madre mía, ¿no? Y cualquier espíritu, pues le dice cualquier cosa y se lo creen, porque lo creen todo, no razonan nada y se escucha lo que se escucha, ¿no? Que si vienen de un lado, que si vienen de Marte, que si son extraterrestres, que si tienen poderes, que ellos lo van a adquirir, ¿no? Son estos espíritas exaltados, ¿no? Que hablan con poco estudio, con poco conocimiento y con poco juicio, ¿no? Entonces esto perjudica más a la doctrina, la perjudica más que otra cosa, ¿no? Los medios de convencimiento, comenta Kardec, que varían según los individuos. Ya vemos a raíz de todo esto, ¿no? Que él ha expresado aquí, pues vemos que no todo el mundo se convence de la misma manera. Lo que a unos le vale, pues a otros no les sirve de nada. Algunos se convencieron simplemente al observar determinadas manifestaciones materiales, otros a través de las comunicaciones inteligentes, pero él comenta que la mayor parte se han convencido a través del razonamiento. Y Kardec afirma, para la mayoría que no se prepare a través del razonamiento, los fenómenos materiales tienen poco peso. Cuanto más se aleje de las leyes conocidas, tanto más es la oposición que se encuentra. Entonces Kardec dice que lo mejor es que la persona conozca la doctrina a través del estudio, de ir razonando y luego a continuación pues vea lo que es la fenomenología, porque a través del conocimiento sabrá ver qué está aconteciendo en cada momento, ¿no? Y si queremos convencer simplemente por el fenómeno, si la persona no tiene un conocimiento de nada
y es un poco asustadiza y cree en el demonio, cuanto más vea ese fenómeno que va en contra de las leyes que conoce, más miedo le va a dar y más ridículo le va a parecer. Y Kardec también aclara, de 10 personas completamente novatas que asisten a una sesión experimental, aunque éste sea la más satisfactoria, según la opinión de los adeptos, 9 saldrán de ahí sin haberse convencido, y algunas más incrédulas todavía que antes, porque las experiencias no respondieron a sus perspectivas. Cuando la gente no conoce lo que es el espiritismo verdaderamente, asisten a estos tipos de fenómenos, o estos tipos de sitios donde se dedican solamente al fenómeno. Claro, ellos llevan una expectativa, ellos no saben lo que van a ver y creen que van a ver algo que les va a hacer creer. Cuando asisten a una fenomenología y no entienden lo que significa, incluso a veces sienten miedo y a veces lo que escuchan del otro lado es incoherente, como dice Kardec, que la mayoría salen incrédulas y diciendo, vaya grupo de alucinados, ¿no? Muchas veces, yo lo he escuchado. Yo he estado una vez que me invitaron a un trabajo mediúnico, pero ¿tú conocías la doctrina? No. ¿Y te invitaron directamente a un trabajo mediúnico? Sí, allí lo que hacen solamente es mediunidad y puede entrar cualquiera. Y eso es un rollo todo. Allí una mujer, la persona hablando como si estuviera por su casa y allí haciendo unas cuantas cosas, moviéndose, eso suena todo. Eso es lo único que conseguimos cuando atraemos a la gente al fenómeno sin una explicación antes, ¿no? Y también nos dice Kardec, muchas son las personas que desean recibir luz. ¿Por qué perder tiempo con quienes la rechazan? Dirigíos, pues, a los hombres de buena voluntad, que son más numerosos de lo que se supone, y su ejemplo, al multiplicarse, vencerá las resistencias con mayor facilidad que las palabras. El verdadero espírita jamás dejará de hacer el bien. Hay corazones afligidos para aliviar, consuelos para brindar, desesperaciones para calmar, reformas morales por lograr. Esa es su misión y ahí encontrará la auténtica satisfacción. Eh, Como veis, a veces queremos convencer por los fenómenos, queremos convencer hablando de otros planetas, de los habitantes de otros planetas, de cómo son, del mundo espiritual y vamos por lo más. Y a veces actitudes, como dice Cardeno, atendiendo a un corazón afligido, calmando a una persona que esté desconsolada, logrando que nuestra palabra la persona cambie de tú. Esas son las verdaderas misiones y esas son lo que verdaderamente a la persona le hará que pensar y dirá, esta persona que me está hablando sin conocerme, que me está consolando, oye, que siempre que hablo con ella, a pesar de vivir una situación mala, la veo que se conciencia, que se conforma. Esto es lo que verdaderamente hará que la gente pregunte, oye, ¿tú no te enfadas? ¿O tú cómo puedes llevar esto tan bien? Y ahí es la ocasión para decir, pues mira, yo soy espírita y creo en esto y me alivia porque sé que hay algo más, porque está demostrado por la ciencia. ¿Y eso qué? ¿Y eso que tú qué es? Mira, se llama espiritismo y ya empezamos. Ya empezamos y es mejor, ¿no? A través de nuestro ejemplo convencer, que no muchas veces, como dice muchos, ¿no? Que a través del fenómeno se consigue mejor. Bien. Dice que el materialista lo atribuye todo a una causa física o a un engaño y que el ignorante o supersticioso pues lo atribuye todo al diablo o a una causa sobrenatural. En cambio, una explicación previa al hecho produce el efecto de destruir las ideas preconcebidas, mostrando así la posibilidad del fenómeno. Kardec siempre dice que hay que comenzar por la teoría, que en ella, todos los fenómenos son estudiados y explicados. Se comprende su posibilidad y se sabe en qué condiciones pueden producirse, así como los obstáculos que se pueden encontrar. Por eso, una de las cosas que primero se hace cuando se abre un centro es estudiar, en este caso, el ESME, ¿no? Porque
el ESME y el ESDE, conocer en sí la doctrina y con una metodología de lo más básico a lo más complicado. La persona, si entra en un centro, se le invita al estudio, le dice que la doctrina hay que estudiarla, y se le invita, por ejemplo, al ESME, ahí empezará a encontrar las bases de la doctrina, empezará a encontrar en qué creemos los espíritas, empezará a estudiar cómo se produce el fenómeno, en qué condiciones se produce, y claro, entenderá y comprenderá que es algo más que decir que los espíritus me convenzan. Y ese sería el sistema ideal, ¿no? Eh, Kardec comenta que por la experiencia que él tiene, puede afirmar que el mejor método de enseñanza espírita es el que se dirige a la razón, no a los ojos. Las manifestaciones corroborarán y confirmarán el espiritismo, pero no constituye su base esencial. El observador serio no la rechaza, sino todo lo contrario, pero aguarda las circunstancias propicias que permiten ser testigos de ella. No hay que ir solamente buscando el fenómeno, sino que empieza a estudiar, empieza a razonar, empieza a sacar sus conclusiones, entender un poco la doctrina y luego, con el tiempo, cuando tenga que asistir a los trabajos únicos o tenga que presenciar algún fenómeno, pues se dará el momento preciso y ahí él, con lo que sabe del estudio y con lo que ve, podrá sacar unas conclusiones que serán más ciertas que aquel que no ha estudiado nada y asiste a un trabajo de esto, ¿no? Entonces no queremos negar la importancia del fenómeno, pero solamente decimos que sin el razonamiento los hechos no bastan para generar la convicción. Ya hemos visto que es hasta tal punto cierto que de 10 personas que asisten, como comentábamos antes, a una sesión de esta experimental, 9 salen peor de lo que entraron, salen menos convencidos, ¿no? Bueno, pues un poquito el trabajo es esto. Y para terminar, quiero leeros un pedacito que viene en el libro Jesús y el Evangelio, que habla de la actitud de Jesús. Este libro me encanta. Jesús y el Evangelio es un libro precioso porque se habla mucho de cómo era Jesús y cómo actuaba. Y esta lecturita la he sacado ahí y dice: Jesús siempre fue respetuoso en la decisión de cada uno, respetando el libre albedrío, el derecho a la elección, definiendo los rumbos de la felicidad terrena, que prosigue en el reino de los cielos, o demostrando que a través del sufrimiento resignado, bien vivido, ya se delineaban las fronteras del reino, a pesar de estar aún en el mundo físico. El Mesías fue la luz que vino al mundo y el mundo rechazó. Sobrio y austero, sin dureza o crueldad, siempre compasivo, pero no connivente, demostró por medio del ejemplo cómo vivir equilibradamente y morir con serenidad, aunque sea a través de cualquier flagelo impuesto. No hubo nadie que mantuviese tanto sosiego en la alegría de la prédica de la buena nueva, sin la exaltación que mancha la belleza de contenido del mensaje, o recelo de que ella demorase en implantarse en el corazón de la humanidad, no importando el tiempo que fuera necesario, lo que realmente es de significado secundario. Feliz aquel que opta por disfrutar del bienestar en el momento en el que respira y entiende. Desdichado aquel que, conociendo la forma para volverse pleno, posterga la oportunidad. Y aquí nos aconseja, ¿no?, el maestro, que tengamos tranquilidad, que aquello que es de Dios perseverará y estará, y que es más fácil convencer con nuestros ejemplos que con la palabra continua. Y nosotros que tenemos la desdicha, como que dice, ¿no?, de tener este conocimiento y tenemos ese entendimiento de lo que verdaderamente somos, seamos mansos y pacíficos. Y estudiemos para comprender, y cuando hablemos de la doctrina, que salga de nuestro corazón y que aquello que digamos la gente vea que está envuelto de un tono de cariño, de admiración, y que nuestros actos, sobre todo,
nuestros actos reflejen lo que verdaderamente creemos, que no sea solamente palabras, ¿no? Y hasta aquí, mi trabajo. Espero que, vaya, mi trabajo no es mi trabajo, es el trabajo de Cardé. Yo simplemente lo he resumido un poco y lo he expuesto aquí para que volvamos a recordar todo esto y nos sirva de algo. Y hasta aquí, pues, lo que quería comentar. Si hay alguna duda, alguna pregunta. La verdad que Cardé cada vez que hace un estudio lo deja todo tan claro y eso que está resumido. La verdad que el que quiera leerlo en su totalidad, en el capítulo 3, en el método, lo explica mucho más, ¿no? Y está muy, muy interesante porque nos da una orientación de cómo hacer, ¿no? Según la persona que esté delante de nosotros. Y no tener el empeño de querer convencer, sino que cada uno tiene su momento, cada uno tiene su madurez y la persona que necesite nos buscará y ya está. Cada uno que lo haga lo mejor que pueda. Pero siempre digo, con el convencimiento de la doctrina del corazón, que la gente percibe no solamente la palabra, sino el envolvimiento y lo que hacemos, ¿no? Sí, lo he preparado para compartirlo. Bueno, se puede decir que esa es mi pequeña aportación, el cogerlo y ponerlo aquí en forma de conferencia, pero cualquier capítulo, cualquier ítem de la codificación, de verdad, se puede hacer una conferencia con ella, porque se extrae tanto de lo que Cardé dice que es maravilloso. A veces ya le damos una conferencia y con cualquier capítulo de cualquier libro espírita se hace una conferencia. Y ya está. Si no hay alguna más preguntas, vaya más, si no hay ninguna, pues, pues ya está. Os doy las gracias por estar ahí, porque hoy es fiesta aquí y estar ahí, pues la verdad es un esfuerzo que hacéis. Os doy las gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Le doy paso a María. Muy bien.